Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Tribuna Democrática. En esta ocasión, dos ecuatorianos que tienen funciones distintas, pero que apuntan hacia un mismo sentido: buscar una ley y ejecutar una ley. El señor presidente de la República, días atrás, envió a la Asamblea Nacional reformas a la ley minera. Ha sido ya tramitado en la Asamblea debidamente y para ello le hemos invitado al doctor Beethoven Chica, asambleísta nacional, miembro del partido de gobierno, y también al señor viceministro de Minas, el ingeniero Richard Vera, con quienes vamos a tratar este tema importante para todos los ecuatorianos, sin duda. Empecemos con el señor viceministro, por orden de llegada. Aquí estuvo su asesor pidiendo alguna información muy de mañana. Señor viceministro, con la bienvenida. Usted ha manifestado que con la aplicación de esta ley, con estas reformas, el 60% de regalías se quedarían en beneficio del Ecuador. Y esto indudablemente ampliaría y mejoraría las condiciones de vida de los ecuatorianos. Bienvenido. Bueno, en verdad, buenos días. En el proyecto de ley nosotros no modificamos el régimen de regalía. Las regalías ya están puestas en la ley que se aprobó en enero del año 2009. Lo que más bien el presidente ha profundizado en la parte política. La ley dice el 60% de las regalías son para proyectos de desarrollo productivo, para inversión social en las comunidades donde se dan los proyectos. Y el presidente ahí ha dicho, no, el 100% se queda en las localidades hasta que nosotros hayamos erradicado la pobreza al 100%, hasta que no exista un solo pobre. Eso ya estaba en la ley de minería, eso no se lo ha cambiado, se ratifica, y más bien lo que estamos haciendo en este momento es agilizar los trámites para que esa ley pueda permitir el desarrollo de proyectos mineros que generan recursos para las comunidades. Doctor Beethoven Chica, uno de los aspectos sentidos y fundamentales para esta transformación o mejoramiento de la ley minera ha sido la atraer inversión extranjera, dado que en Ecuador no hay los capitales suficientes como para poder emprender estos retos que son indudablemente de mucha inversión. Pero frente a esto, el incentivo como que en vez de atraer, ahuyentó, tanto así que la compañía canadiense Cross, que tenía en Fruta del Norte, allá en Zamora Chinchipe, una aspiración de explotación, más bien se va. Bienvenido. ¿Qué respuesta tenemos a esto? Bueno, yo creo que muchas empresas vinieron con el afán de invertir en el Ecuador y de hecho lo están haciendo y tenemos que intensificar esa inversión en el Ecuador. Lo que pasa es que estamos comenzando a poner las reglas claras en el país. Queremos una inversión en minería que respete el medio ambiente por sobre todas las cosas, que también contribuya a la economía del Estado, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las comunidades que se encuentran asentadas alrededor de la mina. Y parece que a lo mejor esas reglas claras no gusta a algunas empresas, pero lo que es absolutamente necesario en la ley minera y en las reformas que estamos realizando a la ley minera o al sector minero, es absolutamente necesario tener las reglas claras. ¿Para qué? Para que el inversionista sepa qué es lo que tiene que hacer en el Ecuador y qué es lo que no tiene que hacer en el Ecuador. ¿Para qué? Para que las personas que están involucradas dentro del sector, inclusive con economías que pueden apuntalar a la gran inversión minera, también sepan cómo desarrollar esa actividad con un profundo respeto al medio ambiente, repito, y con una absoluta responsabilidad con las comunidades asentadas alrededor de estos proyectos mineros. A lo mejor, repito, esto no gustó a personas que pretendían invertir en el Ecuador. Sin embargo, dentro de esas mismas reformas estamos abriendo la posibilidad para que capitales públicos de empresas públicas mineras de otros países puedan venir a invertir en el Ecuador y aparte de ello también hacer alianzas estratégicas con una empresa nacional minera que quiere también fortalecerse y tener las mismas condiciones o las mismas características que grandes empresas internacionales. En ese sentido, nosotros garantizamos, por sobre todas las cosas, que todos los recursos que están bajo el suelo, los recursos no renovables, los recursos minerales, puedan también ser explotados por una empresa
en donde es dueña todos los ecuatorianos como la empresa nacional minera. Las leyes las hacen los asambleístas. El Ejecutivo tiene que poner en marcha esas leyes. ¿Cómo llamar la atención, golpear puertas, hacerlo atractivo, señor viceministro, a otras empresas, a otros estados, para que vean que aquí en el Ecuador hay una posibilidad confiable de hacer negocios productivos? Permítame, antes de contestarle a su Por pregunta, referirme a la pregunta anterior suya. No es correcto vincular la salida o la decisión de Kinross de no desarrollar el proyecto Fruta Minero con el tratamiento de la ley. Esta decisión tiene que ver más bien con cumplimiento de plazos. Yo quisiera explicarle a los ecuatorianos, en 5 de noviembre del año 2011, la empresa de Kinross anunció a sus accionistas en Canadá que había logrado un acuerdo con Ecuador para negociar, para firmar un contrato para la explotación de este proyecto. Posteriormente, a inicio de este año, cumplido los 2 años de la fase de evaluación económica del yacimiento, donde se prevé la firma del acuerdo, del contrato, la empresa solicitó una prórroga de 2 años. El gobierno le dijo, nosotros le damos 6 meses de prórroga, porque ya ha habido tiempo suficiente para llegar a un acuerdo, porque lo que ha habido son movimientos de dilatar el proceso de negociación de la firma, y le dijo 6 meses es suficiente. Esos 6 meses están por cumplirse. El 1 de agosto se cumple el plazo, y más bien la empresa anuncia la decisión porque ya el plazo se cumple. No tiene absolutamente nada que ver con el tratamiento de la ley. Más bien, en la ley estamos facilitando las condiciones para que las empresas puedan estar en el Ecuador. Contestando ahora sí a su pregunta, ¿qué hace el Ecuador para poder atraer capitales, compañías que vengan a hacer exploración? Yo digo que mucho. Nosotros tenemos una suerte con respecto a los países vecinos en términos de minería, que nosotros no hemos explotado nuestros yacimientos. Nuestros yacimientos son casi vírgenes, intocados, excepto una explotación que se hace desde hace algunos cientos de años. Incluso se habla de antes de que vengan los españoles en Portobelo. En el resto del país nuestros yacimientos están intocados. Eso nos permite contar con un potencial minero enorme, encontrar yacimientos como el mismo Fruta del Norte, que tiene una riqueza que lo hizo que en el 2006 fue declarado por la Asociación de Compañías Exploradoras de Canadá como el descubrimiento más importante de la década. Un yacimiento que tiene casi 7 millones de onzas de oro, con una ley promedio de 7 gramos por tonelada, que es un yacimiento de alta pureza, muy rico. Y de la misma forma tenemos otros yacimientos, como por ejemplo el cobre, proyecto Mirador, que ya firmamos el contrato afortunadamente, el proyecto que en algún momento se lo conoció como Junín, que está en la provincia de Imbabura, ahora se llama Yurimagua, que tiene unas reservas de cobre muy similares a la de Mirador, prospectos mineros muy importantes como San Carlos Pananza en la provincia del diputado del asambleísta Chica, Morona Santiago, que tiene reservas mucho más grandes que la de Mirador o que la de Yurimagua, que se encuentra en San Carlos Pananza. Entonces nosotros tenemos un potencial minero enorme. Además de eso, tenemos otra cosa que no tienen los gobiernos países. Tenemos unas reglas clarísimas y eso ha permitido que la comunidad confíe en la política de gobierno y apoye estos proyectos mineros. Usted se va a dar cuenta que poco a poco los que se oponen a los proyectos mineros son pocas personas. 20 personas estuvieron la semana pasada en la Asamblea Nacional. Y por otro lado tenemos la petición directa de los alcaldes, de los presidentes de juntas parroquiales, por ejemplo, de los encuentros donde está el proyecto Fruta del Norte, de Molleturo, donde está el proyecto Río Blanco, que nos piden al gobierno central que no paremos los proyectos, porque estos proyectos son fuentes de trabajo, porque ellos han permitido mejorar sus condiciones de vida solo en la fase de exploración de estos proyectos. Y ellos confían que en el momento en que estos proyectos entren en explotación, van a tener más fuentes de trabajo, van a tener dinero, producto de la regalía, para su desarrollo productivo. Entonces, lo contrario, hay 20 personas que se oponen y tenemos las comunidades enteras pidiéndonos al gobierno que no paremos, que continuemos, que no detengamos esos proyectos. Eso ofrece el Ecuador. Ofrece un potencial minero, ofrece una estabilidad política, ofrece un respaldo de las comunidades para que las compañías puedan invertir en proyectos de exploración de riesgo, como en el caso de la geología. Sustancialmente asambleísta el proyecto, las reformas solicitadas por el Ejecutivo, apuntan a 4 aspectos. La primera estaba ya determinado, hay 4 clases de minería, mejor dicho, la artesanal, la pequeña, la mediana y la grande minería. ¿Cuáles han sido los aspectos de reforma más sentidos en este aspecto? Yo creo que potenciar todo el sector minero y los diferentes grupos de personas que se dedican al sector minero. Hablar de minería artesanal, se está potenciando la participación de ellos
inclusive para que no sean presa de los intermediarios, de los que compran o comercializan el oro. Ellos han sido presas siempre de esos intermediarios. Hoy directamente el Banco Central con tarifa cero va a comprarles el oro a los mineros artesanales. La pequeña minería tiene montos y valores establecidos de explotación diaria inclusive, así como la mediana minería, que por primera vez dentro de la legislación ecuatoriana se toma en consideración la mediana minería. Antes no existía esa clasificación. ¿Sería entonces la innovación o el aporte a la ley? Por supuesto, porque antes imagínese lo que era de un pequeño minero. Había la posibilidad de ser minero artesanal y por esas suertes de utilizar bien la técnica, bien a lo mejor inclusive esos designios de la suerte, pasaba a ser pequeño minero. Pero de pequeño minero no podía jamás, de los jamases, pasar a ser minería a gran escala. Entonces era necesario una etapa de mediana minería para que siga avanzando toda esa proyección económica que puede hacer los ecuatorianos dentro del sector minero. Y en ese sentido, pues, se ha introducido todo el tema de mediana minería que va a dar esa posibilidad. Aparte de ello, mire, dentro de las reformas se evita una serie de tramitología que los inversionistas muchas de las veces para sacar una concesión minera tenían que demorar años de años por la situación de la burocracia, pero nuestro gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha sido muy responsable en aquello. En ese sentido, nosotros estamos garantizando que cualquier persona que quiera tener una concesión minera en el país, en 6 meses, inclusive con pena de destitución del funcionario, pueda tener absolutamente todo el trámite de esa concesión. Algo que es bueno aclarar, las concesiones establecidas hasta el momento, ¿siguen vigentes o va a haber algún mecanismo para rectificar, incrementar, disminuir dichas concesiones? Bueno, de hecho están vigentes. No ha habido, el gobierno de la Revolución Ciudadana, concesiones para pequeña y gran minería no se las ha concedido desde el 2009. Necesitamos primero organizar las herramientas necesarias para que esas concesiones vayan a los sectores que realmente van a invertir y aparte de ello que van a actuar con responsabilidad con el medio ambiente y que van a actuar con responsabilidad con la economía del país. A propósito de aquello, algunos sectores sociales que no creen en la minería se han reunido durante estos días en Cuenca. Señor viceministro, volvemos del corte para ver cuál es desde su punto de vista este tipo de reuniones y por qué algunas agrupaciones no están de acuerdo en su explotación. Volvemos enseguida, más.